agárrate del Espíritu Santo con diente y muela. No te sueltes, ni de día ni de noche, ni en la prueba ni en el momento simple, fácil, ni en la tempestad ni en la bonanza. Agárrate del Espíritu Santo y no te sueltes de él, porque tú dile, si me suelto de ti, me agarra. Porque eso es lo que él quiere. Entonces él nos va a seducir. ¿Dónde nos seduce? ¿Dónde nos tienta? En nuestras áreas vulnerables, en nuestras áreas frágiles. Por eso que él nos estudia, por eso que él nos acecha, por eso que él nos observa. Ese es un primer nivel que vimos, ¿no es cierto? Influencia. La opresión son formas que tiene el enemigo, son formas que él tiene de ataque, pero que no significa necesariamente posesión. Todavía sigue siendo de afuera hacia adentro. Pero posesión es cuando el enemigo ingresa, entra y hace residencia. Ahora, un hijo lleno del Espíritu Santo no puede ser posesionado por un demonio. No puede ser. Imposible. O estás lleno de Cristo o estás lleno del otro. Dentro de una copa no puede haber dos aguas, dulce y amarga. Reino de las tinieblas, reino de la luz. Pero aquí donde yo voy al punto, ¿qué dijo el apóstol Pablo con respecto a los últimos tiempos? Que van a haber algunos que van a apostatar de la fe. ¿Y qué significa que van a apostatar de la fe? Que alguna vez fueron hijos de Dios, que alguna vez tuvieron fe en Cristo, que por alguna razón la perdieron, se alejaron. Nosotros usábamos mucho el término se enfrió, este hermano se enfrió. Otro término que usábamos mucho en Chile, oye, este hermano se descarriló, se salió del carril. Términos muy nuestros, muy criollos. Espero que también puedan quedar más claro en todo lo que estoy diciendo. O sea, ¿de qué estamos hablando? De mantenernos llenos del Espíritu Santo y que nada nos haga titubear o dudar de lo que nosotros sabemos y conocemos de la palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que aferrarnos con todo a Cristo. Es una lucha personal que el enemigo tiene contigo, tiene conmigo y con cada uno de nosotros, donde él va a buscar nuestros puntos débiles, nuestros puntos vulnerables, nuestros puntos frágiles, y por ahí nos va a querer dar. Estamos en el ring, ya no te puedes bajar. Te subiste al ring el día que le dijiste, ya no soy más de acá, soy del reino de Cristo, soy del reino de la luz. Entonces, ¿qué dijo él? Hoy te declaro mi guerra hasta el final. O sea, él ya nos declaró la guerra el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan en contexto. Cristo vino a predicar el reino. Su mensaje fue el reino. ¿Cuántos reinos hay? De acuerdo a las Escrituras, solo dos. O la luz o las tinieblas. Cada reino con su líder. En el reino de en el reino de la luz es Cristo, en el reino de las tinieblas es Satanás. De acuerdo a Efesios capítulo 2, ¿dónde estábamos nosotros antes de estar con Cristo? Estábamos muertos, en el reino de las tinieblas. Cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, según Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13, cuando fuimos trasladados, la palabra trasladado en griego ahí es metestasen, tal cual, como lo estoy diciendo, metestasen. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz
Entonces, en ese minuto, en ese momento, nosotros nos convertimos en enemigos del reino de las tinieblas. Por eso que Él nos va a dar con todo como pueda. Pero no se asuste, no se atemorice, porque Jesús dijo, yo he vencido, yo he vencido. Si Él venció, tu victoria está asegurada en la que Cristo ya logró en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Qué me resta a mí? ¿Qué me queda a mí? Un camino. Ser obediente a su palabra. Respetar su palabra. Darle honor a su palabra. Si lo dice su palabra, porque lo estamos estudiando, estamos conociendo, Señor, yo lo voy a hacer. No me gusta, no lo entiendo, no me agrada, no es como que lo que yo quisiera, pero si tú lo pides, si tú lo dices, yo lo hago. Y eso hace la diferencia. No te olvides que una característica que hemos observado aquí en esta carta es obediencia. Y la obediencia es el fruto de la sujeción. Y la sujeción es el fruto del sometimiento. Y el sometimiento es el fruto de estar lleno del Espíritu Santo. Sigue esa secuencia. Efesios 5:18, lleno del Espíritu. Efesios 5:21, sometidos. Efesios 5:22, sujetos. Y después Efesios capítulo 6, obediencia. Sigue esa secuencia con versos bíblicos y te vas a dar cuenta. Lleno del Espíritu te lleva ¿a qué? Al sometimiento. El sometimiento a la sujeción. La sujeción a la obediencia. ¿Y cómo era Cristo? ¿Cómo era nuestro Maestro? ¿Cómo era el Hijo de Dios? El amor de nuestra vida, ¿cómo era? Obediente al Padre en todo. Obediente al Padre en todo. Por eso a veces cuando yo veo a gente luchando y haciendo guerra espiritual y a veces observo sus vidas que no son muy coherentes, digo, mejor deja de luchar. Deja de luchar. Yo he visto a gente haciendo guerra espiritual por meses, por años, escribiendo material de guerra espiritual que han terminado en muy mal estado. ¿Por qué? Porque se fueron a pelear o a luchar contra Satanás sin el empoderamiento que necesitaban, llenos del Espíritu, sometidos, sujetos y obedientes a Dios, a la palabra y a aquellos que Dios pone delante de ti. Porque nosotros como discípulos vamos a practicar, vamos a ejercitar y nos vamos a entrenar en la obediencia siempre, permanentemente. Esposos con esposas, esposas con esposos, padres con hijos, hijos con padres, pastores con ovejas, ovejas con padres, o discípulos con maestros, maestros con discípulos. O sea, todos siempre vamos a practicar sometimiento y obediencia. Continúo para ir avanzando. Entonces, ya nos quedó claro qué son las acechanzas, ¿ok? ¿Sí? Ok. Luego dice, por tanto, tomad toda la armadura. Otra vez, lo mismo que dice en el verso 11. Noten eso, cómo insiste Pablo, por si acaso, si eres olvidadizo, en el verso 11, vestido de toda la armadura de Dios. En el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, la misma expresión, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, me gusta esa expresión que usa Pablo, porque quizás en esa lucha te pueden tambalear, te pueden dejar medio como ahí el boxeador, pero Pablo dice, estad pues firmes, y aquí empieza entonces a hablar de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú revisas del verso 14 hasta el verso 17, te vas a dar cuenta que vas a tener que hacer
vas a tener que hacer parte de tu vida. Número 1, la verdad. Número 2, la justicia. Número 3, el evangelio. Número 4, la fe. Número 5, la salvación. Y número 6, la palabra de Dios. Ahí tienes, de acuerdo a lo que Pablo nos está mostrando y revelando, las 6 armas que tienen los hijos de Dios. Lo dije hace 2 semanas atrás. De las 6 armas o de las 6 armaduras que tiene el discípulo, 5 son de defensa y una es de ataque. La única de ataque que tú tienes es la del verso 17. Y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, no se sienta mal con el ejemplo que voy a usar, nada más lo hago quizás un poco jocoso, pero para que quede claro. O sea, no es que tú vas a agarrar la Biblia literalmente y vas a empezar a pelear al aire con Satanás. No, no se refiere a eso. Si haces eso y entiendes eso, estamos entendiendo mal lo que Pablo aquí nos está diciendo. Cuando tú vas otra vez a la tentación de Mateo capítulo 4, y es bueno que tú revises ahí en tu casa esa tentación, el capítulo 4, ahí hay 3 tentaciones. Y mira, quiero que observes algo en el capítulo de la tentación de Jesús. Cuando el tentador, todavía en Mateo 4, le lanza la primera tentación que tiene que ver con el estómago de Jesús, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con una necesidad en ese minuto que estaba pasando Jesús, él estaba débil. O sea, ¿dónde va a atacar el enemigo? A nuestras áreas débiles. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Dónde? ¿Dónde? En la Escritura. Pero aquí quiero mostrarte algo que te va a ayudar. Una cosa es que una verdad esté escrita en la Escritura y otra verdad es que esa Escritura esté escrita en tu corazón. Son 2 cosas distintas. Cuando una verdad está escrita aquí y no en mi corazón, no me sirve. Necesito que esta palabra esté revelada en mi espíritu, porque yo cuando la tengo en mi espíritu la puedo usar en contra del enemigo. Esa es la espada del espíritu. Por eso es la espada del espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, la palabra que Él te revela, la palabra que te trae luz, la palabra que estás viviendo y obedeciendo, la palabra que estás experimentando y disfrutando. O sea, un verso me puede decir algo, pero si ese verso no está en mi espíritu, si ese verso no se ha hecho carne en mí, si ese verso no se ha hecho parte de mi vida, entonces sigue siendo palabra de Dios, una verdad de Dios, pero que aún no es mi verdad. Lo digo de otra forma, que la verdad de la palabra sea tu verdad. Entonces, cuando Jesús le dice al tentador, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, es un texto de Deuteronomio del Antiguo Testamento, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús le está diciendo o nos está diciendo a nosotros entre líneas, no es un verso que solamente conozco de memoria. No es un verso que solamente puedo recitar. Es un verso que yo vivo, que es mío, que es parte de mi vida. Entonces, ¿qué hace el enemigo cuando sabe que esa palabra está en ti y se la dices en el nombre de Jesús? O sea, él huye
a 400 kilómetros por hora, porque sabe que el que lo está diciendo o la que lo está diciendo con autoridad. Y autoridad no tiene que ver con gritos, no tiene que ver con volumen de voz, tiene que ver con convicción y con seguridad de que esa palabra es vida dentro de ti. Jesús toma la palabra de Deuteronomio, la palabra de la Torá, del Antiguo Testamento, pero una palabra que era vida en él. Y cuando se la dice, entonces vamos a la segunda tentación y le dice en el verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y aquí astutamente, ¿qué es lo que usa él? La misma palabra. Ten cuidado. Ten cuidado con predicadores, con maestros, con profetas que se dicen profetas de Dios, pero que no son de Dios. Todo aquel que hoy día te predica la Biblia adulterada, arranca de él, huye de él. Ten cuidado con eso. Hoy día estamos encontrando a tantos maestros, supuestos profetas, supuestos predicadores de Dios, que están usando la palabra de Dios para usarte a ti en beneficio personal. Y de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de exaltar a Cristo, ponderar a Cristo y levantar a Cristo. Así que ten cuidado con eso. Así que él usa la misma palabra, aquí lo tienes en el Mateo capítulo 4, y la tergiversa, la mal usa, la mal interpreta, y le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate qué interesante esto. Frente a la tentación, Jesús se mantuvo sujeto a la palabra. Nunca se salió de la palabra. Se mantuvo subordinado y sometido a la palabra. Él no se asustó, no se atemorizó, no salió arrancando, aceptó escuchar las tentaciones del tentador, pero ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está, porque escrito está. Después dice otra vez, verso 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dice entonces Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto tiempo podría haber estado Jesús, o cuánto tiempo más podría haber estado Jesús dialogando, conversando con el tentador? 1 hora, 5 horas, 1 semana. Pero fíjate en este detalle, ¿quién determina que él tiene que irse? ¿Quién dice, vete? Vete. Se acabó. Se terminó por ahora. Sé que vas a intentar por otro lado. Sé que me vas a buscar por otro lado, pero sabes que por ahora, vete, vete, desaparece en el nombre de Jesús. La palabra vete es una palabra de autoridad. Vete es una palabra profética. Vete es una palabra que usan aquellos que saben lo que han recibido de Cristo. Mateo 28, 18. No lo olvides. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Si Cristo tiene la potestad y toda la potestad, mi pregunta es, ¿qué potestad le quedó a Satanás? Toda es toda. Y Cristo ya tiene toda potestad. Entonces, ¿qué le quedó a Satanás? Nada. Nada. La pregunta es, ¿por qué sigue siendo tan inteligente su astucia? ¿Por qué sigue haciendo caer gente?
Porque la gente le cree sus mentiras, porque la gente le cree sus engaños, porque la gente se deja usar. Él no te puede vencer porque tenga potestad, ni te puede vencer porque tenga autoridad, porque no tiene ni autoridad ni potestad. ¿Sabe por qué él vence? Porque le dejamos la ventana abierta, porque dejamos la puerta sin chapa o sin llave. Nosotros somos los descuidados. Por eso, mantenerte lleno del Espíritu Santo, mantenerte vigilantes en la palabra, obedientes a la palabra. Si lo dice Dios, yo lo voy a hacer. Guianza del Espíritu Santo, o sea, no dejarme seducir por cualquier mentira, pensamiento, idea, etcétera, etcétera. Qué importante lo que vemos aquí en esta tentación, que vemos a un Jesús que siendo el Hijo de Dios, ¿cómo se defiende? ¿Cómo contraataca? Con la palabra, sujeto a la palabra. Escucha esto. Para atacar a Satanás con la palabra y en la autoridad de la palabra, se supone que nosotros estamos obedeciendo la palabra, viviendo la palabra. Porque si el enemigo nos sorprende usando la palabra sin someternos a la palabra, él va a ser el primero que se va a reír en nuestra propia cara. ¿De qué me hablas si ni tú la obedeces? O sea, la palabra no es un amuleto, como muchos por ahí tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, ahí en su velador o al lado de su cama, y dice, no, yo la tengo abierta, dice, porque así los demonios se me van y se me espantan. No. Satanás conoce la Biblia de memoria, de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis. Si se atrevió a tergiversar la palabra de Dios dicha a Adán, la tergiversó en Génesis capítulo 3, si se atrevió a tergiversar la palabra escrita en el desierto con Jesús, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? Así que quede claro de qué depende también nuestra victoria, que no solo conozcamos la palabra, sino que estemos obedeciendo, viviendo, experimentando y disfrutando la palabra de Dios. Creo que ya estoy terminando, muchachos. A veces me entusiasmo con algunos versos y me quedo un poquito ahí, y discúlpenme si me quedo un ratito, pero ok. Aquí en esta armadura hay 5 de ataque y una de defensa. Pero aquí nunca se nos habla de la espalda del soldado. Siempre se nos habla del frontis, pero no de la espalda. Eso quiere decir que el soldado está atento al ataque del enemigo enfrente, pero no a la espalda. ¿Qué pasa con la espalda del soldado? ¿Qué pasa con tu espalda? Dicho más categóricamente, ¿quién cubre tu espalda? Número 1, Cristo. Cristo. Él no va a dejar que tú seas tocado. Ni un cabello va a dejar que te toquen. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre, porque Él es tu Dios, porque Él es tu Señor. Y segundo, el cuerpo de Cristo cubre tu espalda. ¿Cuántas veces has podido experimentar el amor del cuerpo de Cristo? Cristo y el amor del cuerpo de Cristo, cubriendo tu espalda, cuidando tu espalda. Estamos para cubrirnos, para ayudarnos, para empoderarnos, no para competir, para bendecirnos unos a otros. Ágape no acepta envidia. Ágape no acepta competencia. Acepta mutualidad, cooperación, ayuda mutua unos con otros. Por eso cuando vemos a la iglesia de los hechos, vemos una iglesia caminando, creciendo de manera unida, ayudándose unos con otros. Voy cerrando por hoy, Dice después en el verso 18, ya hablo de la armadura, dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo deberíamos dejar de orar? Nunca. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu.
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Seguramente se me fueron muchos detalles del bosquejo, seguramente muchas cosas no alcancé a explicar y quizás algunas no las expliqué en su extensión, pero yo espero que haya quedado un poquito más claro todo lo que tiene que ver con la lucha espiritual, todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Por eso el Señor nos invita a permanecer firmes, a no dejarnos seducir, a no dejarnos engañar. Vamos a encontrarnos en este último tiempo con falsos apóstoles, con falsos profetas, con falsos pastores, con falsos maestros. Y yo creo que un punto que tú tienes de referencia es su vida con respecto a la palabra. Su vida con respecto a la palabra. Cuando ya empezamos a agregarle cositas a la palabra que no dice y que Dios me reveló y que Dios me dijo, no le creas a eso. No le creas a eso. Es la palabra la que tiene que gobernarnos en este tiempo. Es que tuve un sueño anoche y el Señor me mostró a través de un ángel. No creas eso. No te dejes seducir. El enemigo va a buscar todos los puntos vulnerables para atacarnos, como influencia, como opresión. No nos puede posesionar, no puede entrar a nosotros, no puede atacar desde afuera. ¿Cómo nos va a atacar? A la mente. ¿Cómo nos va a atacar? A los pensamientos. ¿Cómo nos va a atacar en sueños de noche? ¿Cómo nos va a atacar con temores y miedos? ¿Cómo nos va a atacar con desesperanza y angustia? ¿Cómo nos va a atacar y enviarnos dardo? Asustándonos, atemorizándonos. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y los hijos de Dios tienen sus pies bien asentados sobre la roca. Y aunque venga sobre esa